¿Y si os dijera que una sola palabra, mal traducida hace siglos, es la responsable de una de las mayores confusiones doctrinales de nuestro tiempo? Suena increíble, ¿verdad? Pues los documentos originales demuestran que un simple error de traducción cambió por completo las reglas del juego para millones de personas. El resultado de toda esta confusión es la idea generalizada de que existe una especie de cláusula de escape en el pacto matrimonial, como una excepción que permite el divorcio y un nuevo matrimonio en ciertos casos. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estaba esa excepción realmente en el texto original? Y aquí, justo aquí, es donde empieza todo el lío. Para la mayoría de la gente, la palabra porneia es sinónimo de infidelidad, de poner los cuernos, vaya. Esta es la interpretación más común, la que se enseña en casi todas partes. Pero como vamos a ver ahora, asumir esto es precisamente el error que lo distorsiona todo. Venga, vamos a empezar a tirar del hilo. Y ojo, que el problema no es de ahora. Esto empieza hace muchísimo tiempo, justo en el momento en que los conceptos hebreos originales empiezan su largo viaje a través de otros idiomas, perdiendo su verdadero significado por el camino. A ver, para que nos hagamos una idea, pensemos en el hebreo antiguo como si fuera un lenguaje de contratos, un lenguaje legal. Sus términos eran increíblemente precisos, como el bisturí de un cirujano, pero al pasar por una traducción, y luego otra y otra, ese bisturí se convierte en un martillo. Un término con un significado legal clarísimo y definido se transforma en una idea moral, muy vaga y totalmente abierta a la interpretación. Vale, vamos al meollo de la cuestión. Para entender lo que se quería decir de verdad, tenemos que olvidarnos por un momento de nuestras definiciones modernas y viajar al contexto original, al mundo judío del primer siglo, para ver qué significaba porneia para ellos. Y aquí está la clave de todo. En su contexto original, porneia no tenía absolutamente nada que ver con un pecado que se comete dentro de un matrimonio válido. No. Se refería a uniones que eran ilegales desde el principio, según la ley hebrea, como las relaciones incestuosas que se prohíben en Levítico 18. O sea, no era un matrimonio que se rompía, sino una unión que legalmente nunca había existido. Un matrimonio nulo de origen. Y ahora viene lo más interesante. El idioma griego sí tenía una palabra específica y sin ninguna ambigüedad para el adulterio, moigeia. Si el autor hubiera querido hablar de la infidelidad conyugal, habría usado esa palabra. El hecho de que eligiera porneia es una decisión totalmente deliberada y, como vemos, cargada de significado. La diferencia es, como la noche y el día. Porneia pone en duda la validez legal de la unión en sí misma. Moigeia, en cambio, describe una tradición dentro de una unión que se da por hecho que es válida. No son intercambiables, para nada. La elección consciente de porneia en vez de moigea en los textos clave es la pieza central de todo este puzzle. Para estar completamente seguros tenemos que ir un paso más atrás. Porneia es una palabra griega, sí, pero lo que hacía era traducir un concepto hebreo que era todavía más antiguo. Así que vamos a la fuente original para ver cómo esta idea se mantuvo intacta, hasta que dejó de estar. Esta diapositiva lo explica de maravilla. El concepto original, zinma, era un término legal hebreo que no dejaba lugar a dudas. Su traducción al griego con porneia fue perfecta, porque mantuvo ese significado técnico. El problema, la corrupción vino mucho después, cuando los traductores modernos cogieron esa palabra técnica y la diluyeron en un concepto moral genérico como inmoralidad sexual, borrando por completo su precisión original. Así que el punto crucial es este. Los idiomas originales tenían las herramientas para diferenciar estos conceptos, y las usaban. Tenían palabras como sima o tzinuta para una unión prohibida, y una palabra completamente distinta, nav, para el adulterio. No eran sinónimos, eran categorías legales totalmente separadas y distintas. Entonces, ¿qué más da todo esto? ¿Qué pasa cuando se confunde una categoría legal con otra? Pues que las consecuencias son enormes, porque esta confusión reescribe por completo la doctrina del pacto matrimonial. Fijaos en esta tabla. A la izquierda tenemos la enseñanza original, basada en los términos correctos. Solo las uniones que eran ilegales se disuelven, porque nunca fueron válidas. A la derecha, la doctrina que nace de la mala traducción. Un pecado como el adulterio puede romper un pacto válido y abrir la puerta a casarse de nuevo. Son dos sistemas de reglas completamente opuestos. Y esta es la idea que, por culpa de este error de traducción, se ha normalizado. Es una enseñanza que, si nos vamos a los textos originales, no tiene ningún fundamento. Lo que ha pasado es que un pecado que se comete contra el pacto, el adulterio, se ha transformado en una herramienta para disolver legalmente ese mismo pacto. Bueno, ya hemos visto el problema, la corrupción y las consecuencias, así que ahora toca reconstruir. ¿Cuál es la enseñanza original una vez que quitamos todo el ruido de la mala traducción y restauramos el significado real de las palabras?
Los principios, una vez que aclaramos los términos, son muy directos. El pacto matrimonial es para toda la vida. Lo único que se debe disolver no es un matrimonio válido a causa de un pecado, sino una unión que nunca debió haber existido en primer lugar. El adulterio es una violación gravísima del pacto, que exige arrepentimiento, no es una cláusula de rescisión. Y cerramos este análisis con una cita contundente del material de origen, que subraya la gravedad del asunto. Esto no es un simple debate académico sobre palabras. Se trata de entender que la precisión en la traducción tiene consecuencias eternas. Y nos deja una pregunta flotando en el aire. Si una sola palabra pudo cambiar tanto, ¿cuántas otras verdades pueden estar esperando a ser redescubiertas detrás de una traducción?